Cuando salimos, nos encontramos ese ruido estruendoso cuando usted se para en una pista y ve usted despegar un avión de ojos grandísimos. Eso se sentía esa noche. Le decía a mi mamá, ¿dónde está Armero? ¿Dónde está? Es que yo no veo nada. Fueron más de 25,000 personas que se fueron. Pero si estas personas, de manera organizada, en esas 2 horas que inició la erupción, se hubieran podido movilizar hacia otras zonas, quizás la historia podría ser otra. Nos encontramos en el área del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la cordillera central de Colombia. Estamos en el área de influencia del complejo volcánico Nevado del Ruiz. Este volcán generó una erupción el 13 de noviembre de 1985. Fue una erupción en escala de 0 a 8, ubicada entre 3 y 4. Realmente fue una erupción pequeña. Generó una columna de aproximadamente 15-20 kilómetros, salida de material piroclástico. Piro significa fuego, clastro fragmentado por el fuego. Este material salió a temperaturas aproximadas de 600-800 grados que derritieron la capa glaciar que cubre este volcán. Ese fenómeno provocó flujos de lodo lahares por los principales ríos que nacen en el volcán. Causó la muerte de más de 25,000 personas en el antiguo municipio de Armero. Hay una percepción de distancia que, por ejemplo, Armero está muy lejos del volcán. Está a 74 kilómetros y pues esa distancia es muy corta porque los ríos, digamos, aceleran. Es un canal directo entre el cráter del volcán, el cráter Arenas, la zona que está con cobertura glaciar, y el río. Tiene material en el cauce que también lo arrastra. Empieza una masa en este punto y termina 4 veces más grande. Tardó 2 horas y esas 2 horas en gestión de riesgo y viendo después de lo que pasó, era mucho tiempo en el que comunidades informadas, organizadas, podían haber hecho procesos de evacuación en diferentes regiones. Yo nunca había visto ceniza, no sabía qué era. No pensábamos que era de pronto que había un incendio y el viento estaba trayendo, porque no asociábamos lo que estaba pasando con el señor Ruiz, así le digo yo. Una noche común y corriente, cuando mi mamá nos despertó. Quédense quietos ahí, quédense quietos. No se van a mover de ahí para nada. No tuvimos la oportunidad de correr hacia ningún lado. Salimos de la casa, al andén que daba a la calle, ahí quedamos bloqueados. ¿Por qué? Porque ya esa avalancha se venía, ha venido por lo que eran las calles. 200 metros abajo encontró montañas y empezó a represar, y entonces, tanto así que la casa nuestra, en el barrio Santander, empezó a caerse por la parte del patio, no ni por el frente, no. ¿Qué hizo? Hizo ese efecto de coger y llevarnos más o menos a una altura de 7 metros, dejarnos bajo el techo. La casa la arrasó totalmente y lastimosamente la que falleció esa noche, la tragedia, fue mi señora madre en el momento de la caída de cables y de los postes de energía. Escuchábamos a los adultos decir que desde ahí se veía Armero. Y yo me paré donde ellos se paraban y yo miraba dónde veía Armero, dónde veía las casas. Y no veía nada. Una persona que había ahí nos dijo, mire, Armero es ese manchón gris que se ve allá. Yo tenía 18 años en ese tiempo y estaba ya prácticamente en 10º grado.
no tenía ni la más remota idea de que el volcán Nevado del Ruiz había hecho erupción ya en 2 anteriores veces, el año de 1845 y de 1595. Desafortunadamente a nosotros nos tocó vivirla. ¿Por qué? Porque no sabíamos de esas señales. Fue una tragedia. Primero, no había un sistema de gestión de riesgo en Colombia, como en muy pocos países en el mundo había en esa época. Entonces, al no haber una coordinación entre entidades, esa es una falla garrafal en términos de atención de desastres para evitar que haya una tragedia. Segundo, si bien el mapa de amenazas se entregó oportunamente, se hacía monitoreo, así no fuera en tiempo real, también se hacía del volcán. Pero la falta de experiencia y la falta de conocimiento en ese momento también fue otro ingrediente. Y lo tercero, la incredulidad de las personas. Es muy difícil decirle que un volcán lo va a matar, o que lo puede generar cuando ni siquiera ve al volcán. Unas personas de ahí junto al río sí evacuaron. Se vinieron y estuvieron como 2 meses por fuera. Viendo que no bajaba nada, se volvieron para su casa. Este fenómeno es tristemente conocido a nivel mundial y también sirvió como una lección aprendida para fortalecer el estudio de las geoamenazas, el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo en Colombia, la investigación en vulcanología, el entendimiento de la dinámica eruptiva de los volcanes, la evaluación de su amenaza potencial y el monitoreo de la actividad volcánica. Esta estación es una de las tantas que tenemos instaladas alrededor del volcán. Es una estación de referencia para nosotros en cuanto al monitoreo por su distancia cercana al cráter. Estamos aproximadamente a 4 kilómetros al occidente del cráter Arenas y está conformada por varios instrumentos. Por eso hablamos de una estación multiparámetro. Está saliendo una columna de vapor. Básicamente casi todo es vapor de agua, más del 90%, pero tiene también gases como el dióxido de azufre, que es uno que a veces se ve un poco más azuloso y que aquí donde estamos en este momento se siente ese olor. Los desastres no son naturales, por decirlo así, porque hay una responsabilidad de las personas que habitamos un territorio. Entonces ahí es donde se debe tener muy presente en dónde estamos, ¿cierto? ¿Qué nos puede pasar y qué es lo que podemos hacer? Como que no ha pasado nada, entonces nos relajamos y nos confiamos. Entonces yo les digo, está activo, en ningún momento se ha quedado dormido, está presente. El señor Ruiz todos los días nos ve, todos los días nos mira. No se nos puede olvidar que es un riesgo.